CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Janet Jara, Kast. Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado, y se construye sobre la base de lo que todos han hecho antes. Y eso espero que usted en el ejercicio, cuando le toque asumir el mando, también lo inspire. Claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente. La unidad no es callar las diferencias. La unidad se basa en la unidad en lo esencial, en tener un propósito común que nunca tenemos que olvidar. Si vamos a mejorar el sistema de salud, lo necesitamos a ustedes. Si vamos a mejorar la educación, lo necesitamos a ustedes. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos, sin exclusión. En realidad yo creo que hoy día tenemos que gritar por Chile. ¿Qué tal? ¡Chile! ¡Chile! Sí que sí. Queridos compatriotas, hoy día la democracia habló fuerte y claro. Estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena. Unidad, unidad. Hay desacuerdo y lo va a haber siempre. Incluso al interior de algunas coaliciones hay desacuerdo y eso es normal, eso es democrático. Pero lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todas. Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar. No transformarnos en enemigos, sino que adversarios, y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros. Siempre es importante cuando uno gobierna, el diálogo es fundamental. Uno no gobierna solo, uno gobierna con el Congreso y por lo tanto el diálogo es permanente de lado y lado. La bandera chilena nos arropa a todos, a todas. Somos parte de un mismo país, somos parte de un mismo futuro. Y Chile jamás se podrá construir, Chile jamás podrá seguir avanzando el desarrollo si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Pares Impares. Nos hemos dado cita aquí después del resultado de las elecciones, porque lo que viene hacia adelante es difícil. Todos los gobiernos comienzan con esta agenda, donde lo primero que se sabe es que las cosas que vienen hacia adelante son difíciles, porque los desafíos de un país son desafíos complejos, son desafíos que tienen múltiples factores y por lo tanto literalmente necesitan que todos y todas estén involucrados en el objetivo de resolver y de avanzar juntos. Y quisimos aprovechar este momento político para reflexionar junto a dos personas que están en un momento también muy interesante de sus propias rutas políticas. Son los senadores Juan Antonio Coloma y Ricardo Lagos Weber, ambos además senadores que van un poco de salida de la política o al menos del Poder Legislativo, porque lo de la política uno nunca sabe hasta cuándo lo van a llamar a uno. Y nos gusta la posición en la que están justamente para hablar sobre la experiencia recorrida, sobre los años andados y sobre los desafíos que tiene Chile hoy. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Pares Impares. Muchas gracias, feliz de poder ayudar a un tema que, o a pensar, a reflexionar entre todo un tema tan complejo, digamos, porque al final detrás de tu pregunta, me imagino, está cómo se enfrentan estos momentos difíciles que cada vez son
gobernar cada día va a ser más difícil, no solo por el nivel de desafío, sino porque estamos en una sociedad cada vez más inmediata, cada vez más emocional, que requiere resultados ahora ya. Es como una especie de cultura del delivery, digamos. Y eso hace que gobernar sea mucho más complejo y ver cómo se puede hacer eso con una perspectiva más del Chile grande, yo creo que siempre es importante. Muy complicado porque esta idea que plantea respecto de la aceleración que están pidiendo los ciudadanos es algo que además se condice muy directamente con una aceleración producto de cómo se han sumado distintas transformaciones sociales y globales. O sea, estamos viviendo una aceleración en el mundo de la tecnología que nunca antes habíamos visto y estamos todo el rato recibiendo nuevas maneras de comunicarnos, nuevas tecnologías que intervienen en nuestra vida, como la inteligencia artificial, como las redes sociales y tanto más, pero una detrás de otra sin que hayamos alcanzado a digerir. Y al mismo tiempo estamos viviendo desafíos, por ejemplo, éticos, como qué se hace con estas tecnologías, pero también qué hacemos con los avances de la biotecnología y las transformaciones que trae para la vida humana. Una sociedad como la nuestra sabe que la tecnología, por ejemplo, nos permite vivir más tiempo y eso tiene un montón de efectos de los que también hay que hacerse cargo. Entonces, en esta sociedad donde todo se pide ahora, donde todo está pasando ahora y donde no comprendemos mucho, nuestra intención en el programa es poner un poco la pelota al piso. Y quisiera también recoger su visión, senador, respecto de cómo se hace ese ejercicio en este momento de la política chilena con un nuevo gobierno, etc. Bueno, lo primero, no han pasado 24 horas desde la elección y en mi caso sería muy presuntuoso tener una interpretación de todo lo que aconteció y que tuviéramos en este resultado, que fue un triunfo categórico, claro. Los chilenos y las chilenas hablaron clarísimo respecto a sus preferencias electorales y al mundo al que yo adscribo políticamente, llámele centro-izquierda, izquierda, tendré que hacer una reflexión también y ver el camino hacia adelante. Dicho eso, los temas que tú planteas son temas que trasciendan a un gobierno de turno, ¿ya? Para enfrentar esos temas del impacto de las tecnologías, en las calidades de vida, en la absolución de los problemas que tenemos por delante, en la generación de otro tipo de desafíos adicionales que tienen aparejado este exceso de dependencia de la tecnología. En esto siempre hay una palabra que huelga mucho en nuestro lenguaje cotidiano que no está, sobra parece, cambio climático, que tiene que ver con nuestro desarrollo. El cambio climático impacta las migraciones, impacta la estructura económica, afecta la agricultura, las cadenas de valor. Entonces, todo eso yo siento que en un debate como el que tuvimos ahora está ausente porque son las urgencias los que priman y que en buena razón, o sea, el tema de la seguridad, etcétera, salud. Pero entonces, ¿cómo se hace? Mi única reflexión, después de estar 16 años en el Senado, que los dejo en marzo, y haber ejercido como ministro por un par de años con la presidenta Bachelet, es que los avances que Chile ha tenido, las mejoras que hemos tenido de calidad de vida, que son evidentes, se han logrado básicamente a partir de entendimiento un poquito más amplio. Todos y cada uno. Y yo voy a seguir defendiendo los acuerdos en el sentido más genuino del término. Y yo sé que las acciones de los acuerdistas estaban a la baja hasta hace poco, pero quiero creer que van a subir las acciones de los acuerdistas. Yo no seré parte activo de eso porque no está en la primera línea, pero espero que quienes sigan en la primera línea del Parlamento, sobre todo, que es un Parlamento relativamente empatado, eso se empuje con fuerza. Ayer algo dijo el presidente electo, por primera vez en toda la campaña, en meses. Te diría yo que algo que nos sorprendió, nosotros en CNN estuvimos haciendo una cobertura muy amplia durante el día y nos sorprendía durante la cobertura escuchar de todos los lados, o sea, por supuesto en los discursos finales del cierre electoral de Janet Jara y de José Antonio Kast estaba, pero en la mañana, por ejemplo, todos los expresidentes y muchos actores de la política diciendo necesitamos estar juntos, tenemos muchos desafíos hacia adelante. O sea, hay una sensación y de alguna forma antes de entrar aquí, senador Coloma, lo conversábamos, lo que viene para adelante es difícil y se va a requerir incluso dentro del mismo sector mucha generosidad. Que lo que no siempre abunda, digamos. No abunda, pero hay que empollarlo, ¿no? Totalmente. Mira, un pequeño comentario, lo hemos comentado alguna vez, Paloma, pero puede ser útil, digamos. Cuando a mí tocó estar en la Comisión de Trabajo presidiendo por el acuerdo de pensiones, nosotros en su momento invitamos a distintos encuestadoras, de ahora que estamos hablando, que para, no temas políticos, que nos explicaran un poco qué estaba pasando, qué estaba pensando el chileno, cuál era la expectativa. Y hubo una que a mí me dejó
perplejo, voy a usar una palabra gráfica, digamos, que una vez dice, mira, me dijo, esto les puede interesar. Nosotros hicimos una encuesta que tenía una sola pregunta, no era política, no era económica, no era social, era una pregunta que decía, ¿cuánto tiempo es el largo plazo? Era una pregunta abierta, con alternativas, porque todo en el sentido... En ningún contexto en particular. Contexto. Te llamaban, está buena la pregunta. Te llamaban a hacer... ¿Qué habrías contestado tú? Yo habría contestado 10 años. Para mí era 10 años. Yo llegué a mi casa, lo pregunté, me dijeron 10, otros me dijeron 5, la más chica me dijo 3. Bueno, cuento corto. La respuesta final del chileno, la chilena, es que cuando le hablan de largo plazo, no es que sea bueno o malo, es así, 90 días. O sea, es que a mí, cuando yo oí se me hizo como una luz, digamos, de entender por qué a veces las expectativas o los gobiernos les cuesta tanto hacer cosas. Porque si tú dices... Con razón que la luna de miel no dura nada. Es que no dura nada por eso, porque si tú dices voy a mejorar la salud y en 90 días no se mejora la salud, nadie puede pretender que en 90 días tú mejores, pero el ciudadano, por esta cosa de velocidad, de internet, cualquier joven, digamos, tú trata de, yo tengo mis hijos, mis nietos, trata de decirle que no puede tener una respuesta en 10 minutos y se vuelven nerviosos, porque todo es así, por eso yo hablo de una cultura de ahora y ya, o lo dije en alguna parte, el yo, ya, digamos, y creo que es una cosa muy, muy... Entonces eso hace mucho más difícil a los gobiernos tener una mirada más larga, que es la única que hace sentido hacer cambios profundos, porque los otros son medio cosméticos. Por eso que yo creo que hay que ir como haciendo escalas en los objetivos. O sea, no voy a mejorar la salud, no, pero tengo que decir si voy a terminar con las listas de espera oftalmológicas. Voy a poner un ejemplo, algo que sea posible lograr en 90 días o un periodo así. Es un tremendo esfuerzo. Pero al final, yo lo que he aprendido también es que, siguiendo, yo estoy completamente seguro que la única forma de funcionar bien es entendiéndose, lo otro me parece mal. Pero para entenderse hay que tener coraje, es una cuestión que hoy día que no es tan fácil. Y quizás, la valentía de los acuerdos. Es que antes no era, mira, siempre ha sido así, pero cada vez más complejo, y tiene que ver además con los sistemas electorales, que no vamos a discutir ahora sistemas electorales, pero antes uno representaba grandes mayorías, porque uno necesitaba sacar 40% de los votos, 35%, lo que fuera, digamos. Entonces eso lo obligaba a uno mentalmente a buscar entender general, y era valorado. La última campaña me tocó a mí, porque ahora hace 8 años atrás, yo pensé, partí igual mi campaña, y de repente me di cuenta que era completamente distinto, que ahora yo tenía que ir a hablarle a un segmento, me explicaron, a un nicho, pero si yo quiero hablarle a todos, no, tienes que hablarle a un nicho. Tu última elección coincidió con la mía, entonces, que fue la primera con el nuevo sistema. Exactamente. Claro, el nuevo sistema, salimos del binominal, y lo binominal era más claro porque era realmente binominal, o sea, yo le hablaba a un electorado gigantesco. Exactamente. Pero después, cuando tengo competencia dentro de mi sector, con el Frente Amplio, con el PC... Tienes que distinguirte. Y ahí tienes que centrarte a un nicho, y ese nicho te valora que tú digas, eso, pero no sí, pues claro. dale duro, y cuesta mucho mirar más grande, pasa a ser poco popular, pero yo espero que haya una reflexión más profunda, creo que esta alternancia en el poder, espero que ayude a eso, de todo entender que necesitamos entendernos en temas decisivos para el futuro del país, que cada uno gritando con su bandera, dale, eso al final no te va a construir un mejor país. Yo tengo fe, por lo menos vi ayer el discurso, efectivamente, tal como que empezó a aflorar esa palabra, digamos, de entenderse, acordarse. No, y en la llamada entre el presidente Boric y el presidente electo también fue mucho como eso. Vamos a necesitar su ayuda, les vamos a dar vamos a ponernos al servicio, todo el mundo. Escuchaba una entrevista de Carlos Peña y decía que esa hipocresía política era muy importante para que funcionara el sistema. Y me encantaría, yo estoy a veces en el mundo de los esperanzados, entonces me encantaría creer que ha sido tan difícil el último tiempo, y a propósito de ciertas experiencias que han sido difíciles para el país, como sacar los acuerdos, por ejemplo, en la reforma de pensiones, estamos aprendiendo la carne que hay detrás de esas promesas, ¿no? Y me encantaría tomar un poco la sensación vital que tienen hoy día, ganadores y perdedores, sobre los aprendizajes del triunfo y de la derrota. ¿Cuál es hoy, senador Lagos Weber, su aprendizaje de la derrota, pero con miras a lo que puede servirle al país? A ver,
esta derrota hay que tomarse un tiempo para entenderla a mi sector. ¿Ya? Escuché a algunos dirigentes que hoy día rápidamente apuntaron al gobierno como fuera el responsable. No digo que no pueda tener alguna responsabilidad, más que responsabilidad, siendo oficialista, cuando el oficialismo está con una aprobación del 30%, después de 4 años, y cuando han habido desaciertos, porque han habido desaciertos, así como han habido aciertos y desaciertos, tú cargáis con eso, y eso se ocurre siempre. Ahora puede ser más marcado, puede que la decepción sea más profunda de la ciudadanía con el gobierno, y eso repercutió, pero atribuirle exclusivamente yo creo que es bien excesivo. Es como sacarse los balazos, mira, yo no tengo nada que ver, echar la culpa al gobierno. Me van a decir, mi rey, el que dijo eso, ya no se va a saber, me sacaron la cuña aquí en el canal, así que es lo mismo. Pero, mi rey, no es así. O sea, hazte cargo también de tu pasado, porque entonces el gobierno va a decir, sí, yo cometí errores, pero también yo arrastré, entonces heredé los otros errores, por lo que pasó en el estallido. Y otro dirá siempre que antes, entonces... No, es que siempre echarle la culpa al otro sale mal, y envejece peor. Por eso que mi única reacción es, yo voy a ser cauto, voy a conversar primero puertas adentro, tratar de entender, no echarle la culpa a nadie, buscar mi autocrítica, ¿ya? Pero mirando lo que hablábamos recién, ahí se lo hace cierto, yo creo que lo que demuestra las cosas buenas son las que funcionan. Funciona hoy día las 40 horas, funciona hoy día el salario mínimo, funciona el royalty de la minería y funciona la reforma previsional. Esos fueron acuerdos. No hay otro acuerdo, entendimiento. ¿Qué quiere usted? ¿Tiré la esponja? ¿Cómo quiere? ¿Entregué la oreja? No, acuerdo. Y ahí tenemos esa reforma previsional. Entonces, por eso que cuando veo en la campaña que se dice que se van a abrir las cosas, a mí me preocupa. Y preguntaron el día de ayer varios dirigentes sobre este tema, muchos de Chile Vamos a ver cuánto aguantan, y decían, mira, yo trataría de no entrar en ese terreno. Si no está esto, la misma Paulina Odanovich, creo que también decía ayer la presidenta del PS, senadora electa, dijo, mire, yo no entraría en el camino de abrir las cosas, podemos mejorar cosas, pero tratar de abrir, yo sería cauto. En distintas preguntas, por lo menos en los debates, José Antonio Kast ha rechazado meterse a reformar todo, digamos. Sí. Eso, como respetar las cosas que hay hasta ahora y construir sobre eso. Me interesa mucho lo que usted me podría decir respecto de los aprendizajes del triunfo, no desde el punto de vista de entender por qué ganaron, sino con los años vividos, con la política en la espalda, senador. ¿Cuáles son los aprendizajes para proyectar el país hacia adelante? Mira, básicamente que el peor consejo que puede tener uno es el cortoplacismo frenético. Para mí es una cosa que yo he visto demasiado de éxitos efímeros, digamos, y creo que al final lo que va quedando son el camino un poco más largo, un poco más ingrato, que hay que tener más coraje para resistirlo, en términos de pensar en el Chile grande. Y ¿sabes, Paloma? Cuesta mucho pensar en el Chile grande. O sea, es fácil frasearlo, pero cuando uno tiene que entenderse con alguien que piensa distinto, o sea, entre el celular, entre los medios, que también son hijos de una época, digamos, del cortoplacismo, es muy difícil, digamos. Yo aspiro y espero que, como ha habido, porque hay un mérito, que de alguna manera, o sea, más que todo una situación nueva, porque el Frente Amplio, que voy a decirlo, tiene mucho que ver con lo que pudo haber sido el octubrismo en su momento, digamos, o lo que fue la posconcertación. Yo creo que aquí hay una reivindicación de la concertación, porque lo que fue posconcertación claramente no tuvo un epílogo adecuado, digamos. Estuvieron en el poder y saben lo que es. Ahora republicanos fueron los que lideraron, digamos. Entonces son también visiones que en su momento fueron muy antagónicas y creo que con guitarra algo diferente. Por lo menos encuentro, creo que el Frente Amplio se demoró mucho en entender los nuevos tiempos. Por ejemplo, el tema de la seguridad o el tema del crecimiento no eran las prioridades. El mismo gobierno lo dijo, fue evolucionando. Yo valoro lo que dijo, casi que me costó a mí asumirlo, de esto del gobierno de emergencia, digamos, porque creo que da espacio para concentrarnos en los dos problemas lejos más urgentes que tiene Chile. No son los únicos, porque tenemos muchas otras cosas, que es el tema de la seguridad, que es el tema del crecimiento económico. Yo espero que ahí haya buen espacio. Y para lo otro, iremos viendo. Por eso yo creo que nosotros tenemos, ya voy a hablar en política, digamos, nosotros tenemos que armar lo que se llama una coalición de emergencia. O sea, creo que para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia, que nos permita estar disponibles para hacer cargo y ser parte de un gobierno, pero también tener que tener la visión posterior de si eso después evoluciona hacia una coalición más permanente, digamos, dentro de Chile. Creo que eso es una gran discusión. O sea, que vamos a una tener. Buena cosa podría ser que a propósito de esta emergencia que ha planteado el gobierno,
entrante se termine de articular un sector de manera más, se genere un gran acuerdo en la derecha. Que fue es un poquito lo que hizo, para ser franco, lo que hizo un poquito la Concertación en su momento. O sea, había un acuerdo, fue en función del gobierno militar en su momento. No había mucha disonancia ideológica, digamos, en ese momento, pero al final pudieron convivir en términos de crear ahí un proyecto. Yo espero que ocurra algo así, porque ahí yo trataría de que a este gobierno lo suceda después de... No es tan fácil porque nadie ha podido sucederlo hace ya no sé cuánto tiempo, sucede un gobierno de derecha, pero para eso hay que hacer primero una coalición de emergencia en términos de mostrar resultados y mostrar vocación de convocar. Y yo aspiro, algo que era inesperado, que en esta coalición de emergencia haya gente de derecha, de centro derecha, de centro, hay gente de centro izquierda, que uno siempre lo vivió, que pueda ser parte en el primer momento de la emergencia. Y después, ojalá, de algo que en política yo creo que es medio inevitable, podríamos discutirlo el día de mañana, que yo creo que es algo muy importante, Paloma, cambió el clivaje en política de Chile. Somos hijos de una época en que todo era el sí y el no. Ese era como que lo que marcó, incluso gente que no había nacido, era tributario del sí y el no. Y yo creo que hoy día es más bien el rechazo o el apruebo del 2022 lo que empieza a definir las mayorías. Y creo que eso es una buena oportunidad política, pero también ojalá que eso concluya en que tenemos que también tener un liderazgo constructivo, digamos. No se trata simplemente de sumar personas, hay que mostrar gobernabilidad, y ahí creo que los partidos de Chile tienen un gran aporte, ideas, equipos, y espero que eso se traduzca en un poco lo que tú planteas. Me quedan dando vuelta distintas cosas de lo que plantea, porque la mayoría de los ciudadanos entendemos que hacerse cargo del asunto de la seguridad en un tono de emergencia sigue siendo muy lento y muy difícil. Porque también entendemos que es un fenómeno regional, global. América Latina está golpeada transversalmente por el crimen organizado, eso ya está muy documentado. Y por lo tanto, mostrar resultados concretos en ese ámbito resulta bien difícil y requiere cosas que no están en el discurso, pero son condiciones. Por ejemplo, que la democracia funcione. Si la democracia no funciona, es muy difícil combatir bien el crimen organizado, porque la institucionalidad le da un peso, o el crecimiento también necesita que la democracia funcione. Y entonces empezamos a hablar de algo que es el tema de este programa, y es cómo construimos capital social, cómo construimos confianza para que esas cosas puedan ocurrir. Entonces me encantaría, senador Lagos, ¿cómo ve usted que desde la oposición uno puede aportar y ayudar a poner la mesa para que estos grandes asuntos se resuelvan, habilitando el capital, habilitando el acuerdo, habilitando la confianza? Ya, este no va a ser un ejercicio fácil, yo creo, al corto plazo. No es que sea imposible, pero una derrota como la que se ha sufrido, que es grande, yo no voy a bajar un decibel a la derrota. Un gobierno que comenzó con muchas expectativas y que no le fue bien. La última vez que hubo no alternancia fue hace 20 años, que fue Lagos Bachelet 1. A partir de entonces había una alternancia permanente, ¿ya? En donde además los periodos, no es chiste, de lunes de miel duran poquito, porque parece que la exigencia es que aquí ya tenga resultados. El gobierno futuro anoche trató en un discurso bien largo entre paréntesis, en los cuales se repitieron los conceptos varias veces. Yo lo escuché ese discurso, los 53 minutos, en el que él trató de bajar las expectativas. Dijo, mire, esta cosa no se logra de inmediato, hay dificultades que hay que enfrentar. O sea, ya tenemos claro que en 90 días nos van a sacar los 330.000 migrantes, ¿ya? A los 4 días nos vamos a reducir los $6.000 millones del presupuesto, de las listas de espera. O sea, él habló de estos temas de esa forma. Yo diría que hizo un esfuerzo como para... y que dedicar entendimiento. Pero es razonable. No, bien. Yo haría lo mismo. Pues, es que esto lo sabía, me parece que ahora lo verbaliza. Y habla de entendimiento. ¿Ya? O sea, la pregunta es, ¿qué hace una oposición? Con eso. Con eso. Va a depender de hasta dónde empuje José Antonio Kast y la forma en que lo haga el presidente electo, esta agenda. Es una agenda en la cual va a empujar a la oposición a rendirse, con presión porque soy presidente nuevo, esta demanda ciudadana se pueden restar, o va a ser conversado realmente con la oposición.
o con parte de la oposición. O sea, la pregunta es si va a haber un acuerdo o va a ser esa, por usar la palabra, una cierta hipocresía de que te propongo esto, pero la verdad que es una rendición la que te estoy proponiendo. Y como tú estás en minoría y quedaste en medio diezmado, pero diezmado entre explíqueme comillas, en Ciudadano qué significa esa rendición. que te presionen, por ejemplo, comunicacionalmente, que te niegas a aceptar cosas que van muy a contrapelo de lo que uno cree y que cree que además no es eficiente la propuesta que te hacen en su momento para combatir la seguridad. ¿Ya? O sea, si alguien va a proponer propuestas a lo Bukele, por poner un ejemplo, excesiva, no sé si mi sector, yo no voy a estar en el Parlamento, pero yo estaría con dificultad de aprobar algo así textual. No digo que lo voy a hacer, pero esos son los referentes que muchos chilenos y chilenas se hicieron respecto a la propuesta de seguridad de José Antonio Kast. Algo duro, revolucionario, vamos para adelante, etcétera. Entonces, eso que va a requerir, algunas de esas medidas van a requerir ley, eso yo siento que puede estirar la agenda. Otra cosa es que quiere llegar a un entendimiento, en el cual tenga que hacerse cargo de nuestra manera de entender que hay ciertos valores que también deben preservarse. Entonces, yo no sé cómo lo va a hacer. Quiero creer, por eso partí diciendo, del discurso de ayer, de que sacó el pie, no sé si el acelerador, pero hizo un esfuerzo por plantear a que hay un entendimiento y esto no se resuelve fácil. Me da la impresión de que el tono va a importar mucho. De aquí en adelante, senador, y usted, si bien puede que no esté en la primera línea, uno nunca sabe, cuándo lo llama el presidente a cumplir un rol relevante, uno nunca sabe. Pero imaginemos que no toma un rol, va a estar de todas maneras ahí. Y por lo tanto, ¿cuál es el rol que tiene el tono y qué va a poner usted como aporte en ese malón de los primeros 90 días que tanto hablamos de eso? Ese malón de los 90 días, eso es como cuña, digamos. A ver, yo creo que, no es fácil el tema, pero yo creo que es la hora, o sea, el tono es decisivo. Yo lo digo como, yo tengo más experiencia de opositora que oficialista, así que, y nosotros hemos sido convocados a acuerdos, digamos, hemos dicho que no, porque han sido con un tono equivocado. Y es lo que trataba de decir. Es lo que te iba a decir, digamos que lo que no puede ser es que un acuerdo termine venciendo al otro. O sea, nadie puede sentirse completamente derrotado. Es que uno ciudadano no lo entiende a la primera, por eso necesita la explicación. Es que tiene todo el sentido. Entonces, por eso importa mucho el tono, el sentido común, tratar de construir esfuerzo. Aquí, ahora, eso tiene que ver con también el liderazgo, el tipo de liderazgo. Y yo espero que haya un liderazgo, digamos, que sea convocante. Por ejemplo, yo creo que es un gobierno que tiene ventajas en materia de seguridad porque es más creíble en materia de seguridad. Y es un tema, tal como en otras materias puede ser menos creíble, en seguridad es más creíble, básicamente porque el gobierno actual que va terminando no solamente no lo fijó como una prioridad, sino que además muchos de los actores hayan sido parte del estallido. Entonces, cuando uno habla del matapaco y después ese mismo dice, no, este va a fortalecer Carabineros, a uno dice algo no me calza. O sea, creo que tiene una ventaja. Pero esa ventaja hay que administrarla inteligentemente, digamos, en el sentido de decir, mire, vamos a resolver los problemas. Algunos son de gestión, que yo creo que hay una buena capacidad, o de prioridades. Te pongo al tiro un ejemplo en materia de seguridad. El presupuesto que acabamos de aprobar, recordemos que son los gobiernos los que proponen el presupuesto de cultura es un 60% más alto que el presupuesto del Ministerio Público. Entonces, de repente tú decís, oye, si hay una emergencia, no podemos hacer un cambio, aunque sea de emergencia, también prioridades. Se puede discutir, a eso me refiero, digamos, hacer planteamientos de ese tipo, que además nadie tiene mayoría en el Congreso para imponer cosas, digamos, y eso, quizás unos errores no haber llevado a la lista única, hubiera sido mucho más fácil haberlo. No, yo lo dije, no. Nos salvamos. Ustedes se salvaron. Nos salvamos refilados que no fueron en lista única. Sí, en lista única tendríamos además. Pues está bien, pero puede ser hasta razonable, digamos, que uno pueda hacerlo. Creo que la capacidad de sentido común y la capacidad de un liderazgo constructivo, decisivo en esta hora de las decisiones. Aunque hay mucho de gestión, hay algo de legislativo y hay algo administrativo. O sea, no todo también tiene que pasar, pero las cosas importantes van a tener que pasar por el Congreso y yo espero que se planteen de una forma adecuada. Te voy a poner un ejemplo que me tocó más personalmente y Ricardo ayudó harto, así que puedo decir, cuando me tocó ser presidente del Senado, teníamos problemas de seguridad y yo propuse el fast track legislativo, digamos, que era, ¿sabe qué más? Llevamos 10 años discutiendo, buscamos 31 leyes que llevaban décadas, algunas de ellas, ¿sabe qué más? Hagamos un esfuerzo y démonos un espacio. Al gobierno no le gustaba mucho, porque yo era opositor, pero al final nos entendimos con la ministra Toana.
No, van 30. No, pero en su momento fueron 23. Sí. Fueron 23 y sacamos. Y es una forma de devolver a la ciudadanía. Lógico, porque además son temas que sabía que teníamos discrepancias, pero al final las discrepancias se resuelven democráticamente. ¿Sabes qué más votemos? Tuvimos discusión hasta el último minuto con la ley Naín Retamal, la ley de usurpaciones, y creo que se logró algo que fue bueno para Chile. Entonces, también eso yo espero que se empiece a valorar. A mí me gustaría también una sociedad que sea exigente en materia de resultados también. ¿Te fijas? No solamente sea demandante en materia de gritos, porque es fácil, sino que sea demandante en materia de resultados. Claro, el problema es que ahí yo espero que haya un escenario distinto. Es el sistema el que demanda los gritos más que la sociedad, porque sí, de alguna forma los estudios muestran que también la ciudadanía está cansada de los gritos. Sí. Eso hemos leído mucho, el cansancio sobre la política y la desilusión respecto a la institucionalidad tiene también que ver con el performance, digamos, la actuación que finalmente se ve todos los días en pantalla. Tú dijiste una cosa, no quiero dejarla pasar, porque tú dijiste algo que es clave. Para que todo esto funcione tiene que fortalecerse la democracia. Yo creo que esto es muy cierto y creo que estamos haciendo modificaciones al régimen político que la haga más fuerte, porque no puede haber una dispersión de 40 partidos y 40 candidatos. Terrible. Es completamente imposible. Así que estamos haciendo... Diego Coloma, por lo menos, cuando tú estás hablando, iba a pedir la palabra para decir que ojalá de aquí a que cambie el gobierno, sí, pues, aprobemos esta reforma político que no es toda la que uno quisiera, pero permite, ni siquiera para tanto para el que viene, como para el subsiguiente, pero despejarlo ahora. Claro. Y lo otro, fortaleciendo la democracia, aprobar el nombre del consejero del Banco Central, que quedó pendiente la semana pasada. No por culpa nuestra. No, ya está. No, pero es que no fue... No fue de la oposición el problema, digamos, un enredo ahí, ya no importa. O sea, yo digo, ir despejando algunos clivajes que son importantes para el funcionamiento de mañana. Estos temas... y la reforma del sistema político efectivamente no tendría un efecto inmediato en lo electoral, pero tal vez sí tendría un efecto inmediato en el tono. Sí, porque como te cambian los incentivos... Yo estoy convencido que te cambia el tono. Por eso estamos de acuerdo. Por eso te cambia el tono. Si tú tienes, te lo planteo en cualquier... Si tienes 27 personas distintas ponerse de acuerdo, que cada uno representa, por tanto, mientras más disgregado está, un nicho más chico representa, digamos, que tienes que ser firme en ese nicho y no moverte, es distinto, como en todos los países del mundo. Chile es una anomalía, pero démosle también una cosa positiva. Yo encuentro que la madurez cívica de Chile completamente... Yo ayer tengo un amigo... Un cierto orgullo, ¿no? No, es que escribió en una revista internacional, lo leí, mire, esto sí que no existe. En menos de 2 horas, porque eso es la gracia, digamos, había un país es capaz de hacer los cómputos, verificar los cómputos, no tener duda alguna, que la que perdió va a saludar al presidente, al nuevo presidente, que el presidente actual, que es contrario al otro, de saluda. Y hacemos toda la coreografía. Ya decían las 17:59, no, fue como casual. Está todo resuelto, está todo, eso es un activo de Chile. O sea, tenemos hartos problemas, pero por lo menos... hay problemas, hay diferencias. Eso hay una cosa profunda. Oye, voy a volver con ustedes, porque tienen mucho tema, así son los senadores, después de esta pausa, porque tenemos que ir a una pausa, pero volvemos enseguida con este especial de Pares Impares postelectoral, donde tratamos de recoger aquellas cosas que permiten construir a futuro un capital social, algo que profundice la posibilidad de desarrollar nuevos acuerdos y nuevas soluciones para Chile. Venimos enseguida. Volvemos en este especial de Pares Impares, donde hacemos el intento de recoger, justo antes de irnos a la pausa, el senador Coloma planteaba de esas cosas que tenemos que celebrar. Y hemos visto en otros capítulos el rol central que tiene buscar esos lugares comunes, lugares donde todos nos sentimos invitados. Uno de ellos son ciertos orgullos. Hemos hablado, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos. Podríamos decir que este orgullo por la democracia es otro que compartimos, porque diría que es totalmente transversal la sensación de que, a pesar de todo, esta ceremonia, esta coreografía que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para los días electorales se cumple. Es impresionante. O sea, no hemos tenido ni un desacierto en cuántos años. Y además, en los últimos 4 o 5 años, ¿cuántos procesos electorales? Ya hay agotamiento, fatiga electoral, yo creo, para los electores. El sistema nuevo del CERVEL, por ejemplo, para... La georreferencia. La georreferencia puede tener... Pero lo grueso ha funcionado. O sea,
Yo conozco, no importa quién, madre e hija que tenían el mismo domicilio porque vivían juntas, ya no, hasta no han cambiado de domicilio, votan en la misma escuela, en el mismo lugar, en la misma mesa con número consecutivo a 1 cuadra y media. Entonces, esto funciona. El resultado estaba ayer, a las, faltan 10 segundos, cuenta regresiva para el cierre de las mesas. Era como cuando el cohete va a la luna, así, de la NASA, ya, se contó. A las 19:30, el que no quería leer el resultado, ya no quería, ya estaba claro cuál era el resultado. Además, el que no lo vio en CNN primero, donde hicimos la proyección más precisa. No, es que hay que mencionarlo igual. Ya. No, claro, es que CNN la lleva. Un poco sí, ¿ah? ¿Sabéis que sí? Qué bueno que lo dice usted. Sí. No, y no fue inducida mi comentario, no fue inducido en modo alguno, no te preocupes, Paloma. Espontáneo. Pero me gustó. Janet Jara llamó al presidente electo, entre medio el presidente de la República se comunicó con el presidente electo y posteriormente con Janet fuimos al comando a la sede donde estaba el presidente electo. Súper importante hacer esos gestos. Fuimos recibidos correctamente, de buena manera por los que nos recibieron. Las personas que estaban en la calle fueron un poquito más proactivas en referirse a nosotros, pero es parte del folclore. Tienen alguna formada, Yo diría que, pero nada grave, ¿entiendes? No, está bien, eres parte del folclore. Entonces yo siento que, y no es un rito nomás, no es un rito, es bien importante. No es un rito que, no quiere decir que hay que dejarlo pasar como un rito más, no. Eso hay que cultivarlo. Todo lo contrario, nosotros de verdad nos hemos dedicado, cuando hablamos del capital social, de la cohesión social, son puras cosas como de nube, ¿no? Son como difíciles de tocar. Y por lo tanto siempre hacemos el esfuerzo en pares e impares de ver de qué está hecha esa nube, ¿no? Y una cosa muy concreta es que además de que los ritos nos unen, nos enfocan en torno a un mismo propósito, son momentos en los que uno se apaga un poco y le da seguridad. Lo mismo que ocurre con los niños cuando son pequeños, que uno tiene unos ciertos ceremonias, acostarlos a la misma hora, levantarlos a la misma hora, que les hacen sentir protegidos. Los ritos nos protegen. No es poco relevante y nos modelan además. A ver, si alguien cree por un minuto que las diferencias profundas y ese en la campaña hubo fragor en la campaña, o sea, la segunda vuelta ni hablar, que esto desapareció. No, lo que ocurre es que era más importante ese rito que la diferencia que yo tengo con él, que la diferencia persiste, pero lo importante es esa señal, porque yo estoy cuidando algo que es superior a todos los que estamos ahí en el minuto. Que es el país. Es que suena grandilocuente, uno que se puede ir lo puede decir, pero es así, es superior a ti. Ya no es el tema de la función que tú estás ejerciendo ahí en la elección. Tú ese minuto vas a ser un candidato que ganó o un candidato que perdió. Y como candidato que perdiste, tienes que asumir ese rol a cabalidad. Y eso José Antonio Caz acordaba que fue a ver también al presidente Boric. Por supuesto. Mira, te voy a decir algo. Ojalá también llevemos esto a otros temas. Y tú, que eres experta en el Congreso del Futuro, por ejemplo, yo creo que hay cosas que ahí se pueden seguir madurando. Estamos a punto de sacar una ley de prospectiva, que es una palabra bien difícil, pero en el fondo es tratar de juntar a todos los que han tenido experiencia de gobierno, los expresidentes, con personas que tengan una instancia más permanente, pero pensando en temas larguísimos, por el tema del largo y corto plazo. Por ejemplo, en el Congreso Futuro vino un Nobel de Economía que nos dijo, mire, para que tengan claro, creo que en 20 años más van a desaparecer 1.000 millones de trabajo, 1.000. Y van a aparecer 1.000 millones de trabajo. Entonces tú decís, tenemos que pensar cómo va a ser eso. Ya el gobierno, ya estamos hablando ya de varios gobiernos, digamos. Y la transición entre un momento y el otro. La transición, ¿cómo hacemos eso? O los problemas, a propósito de lo que dijiste tú del cuerpo humano, me dice, el cuerpo humano va a ser cada vez más longevo. Fíjate que en la prevención, Chile es el segundo país de más longevidad en toda América. Primero es Canadá, que nos gana por un poquito. ¿Por qué? Es bien especial, porque hubo una doctor Monker con la alimentación materna, ¿cómo se llama? La muerte de los niños, de los jóvenes. Por malnutrición. Sí. Por malnutrición, por el agua potable, que es una gracia de Chile, que ha ido mejorando, la sanitaria. Bueno, ¿cómo nos ponemos esos temas también que estén en una agenda? Y eso quiere un esfuerzo que yo creo que a esta altura, aprovechando las lógicas de inteligencias artificiales y tecnológicas modernas, deben, ojalá, ocupar aunque sea un espacio de la agenda. No lo que pasa mañana, porque también los titulares de los medios, y los medios también tienen una responsabilidad, eso, digamos, que todo es que yo veo, perdón que se lo diga posterga la de jubilación. No, yo veo los canales y uno termina con pánico los primeros 20 minutos, o sea, entonces, pero por eso tenemos que tratar de hacer un esfuerzo adicional. Ojalá que aprovechemos este impulso para pensar en algo más profundo. Yo quería preguntarle, o sea, de todas maneras, el asunto
o sea, volviendo a las cosas que tenemos, además de tener estos ritos de la democracia más institucional, también tenemos una cierta cantidad de políticas de Estado de largo plazo que han dado sendos resultados. La que mencionaba respecto de la malnutrición, la política en torno al cuidado de la vida de los niños, o sea, Chile crece contigo, digamos, esa es una política que también es reconocida internacionalmente. La política energética también es reconocida internacionalmente. El cambio de la matriz energética. La política ambiental también ha sido una política a lo largo de los estados y además coincide con que la oportunidad de Chile económica a propósito de acelerar su transformación de la matriz energética es enorme para Chile también, pero me encantaría... Pero hay algunas que todavía pueden quedar en duda con lo que viene. Sí, ¿qué? Ya, pero... No, es que estoy preocupado de una de esas políticas de Estado que costó porque en un momento fue amenazada en este gobierno, que es la política exterior, en particular de integración comercial, y con lo que está ocurriendo en el mundo, con el proteccionismo creciente, ¿qué va a hacer Chile? ¿Ah? Esa es una pregunta grande y eso es el aspecto comercial, que tengo un sesgo por mi pasado, pero también la política exterior en términos generales globales. La adscripción a organismos internacionales, la adscripción a tratados internacionales que le dan cierta gobernanza al mundo. Entonces, eso se te pregunta que hasta ahora, en lo grueso, ya eso se melló un poquito, porque domésticamente el tema de la migración hizo que se cuestionaran algunos aspectos internacionales, pero la pregunta es si esos temas vamos a ser capaces de mantenerlos o va a haber un giro muy brusco en eso. Es que yo quiero llevarlos a ese otro lugar, los quiero llevar al lugar de la nueva política. En la nueva política no solo me refiero a las personas muy jóvenes que hoy día están en la política y prometen renovarla desde todos los sectores, sino también a quienes están entrando recién al Parlamento. ¿Cómo ven ustedes que está el diálogo entre los nuevos y los sabios? Porque si hay algo, o los expertos al menos, los que tienen expertos por experiencia, los que han vivido, ¿no? Porque si hay algo que se le criticó mucho a este gobierno, al gobierno del presidente Boric, fue cierta soberbia durante un periodo como creyendo que realmente tenían soluciones súper novedosas que iban a transformar la realidad muy rápidamente. Y el famoso dicho que otra cosa es con guitarra se volvió muy carne, pero eso le pasa a todo el que empieza en una función nueva, a todo el que no ha vivido lo suficiente, le pasa eso. Nos pasa a nosotros los humanos cuando somos más chicos y crecemos, nos pasa a todos. ¿Cómo ven ustedes que ese diálogo intergeneracional o entre los más expertos y los recién llegados está ocurriendo hoy día para tener o no fe en el futuro? Yo siento que en eso hay cosas que son casi inevitables. Una persona que yo quiero mucho, que se llama Ricardo Lagos Escobar, me decía a mí... Ricardo Lagos Escobar, mi hijo. De manera indirecta, te estaba lesionando, una persona que yo quiero mucho, Ricardo Lagos Escobar, mi papá. No, pero él me decía, mire, uno deja de ser joven, así como decía, cuando ya empieza a escuchar a los adultos. Como diciendo, empieza a hacer sentido lo que te plantean. Y yo creo que hay una brecha que es casi inevitable de diferencia en eso, ¿ya? La pregunta es cuán rápido se madura ese proceso. Y hay unos que maduraron más rápido en este gobierno y otros que no maduraron. No voy a entrar en nombre, pero hay que no maduraron. O sea, siguen viendo las cosas con el prima que tenían hace 4 años. Algunos nunca terminaron de habitar el cargo, como dijo el presidente Boric. O no lo terminaron de habitar en todas sus actuaciones. Tal vez en algunas habitaron el cargo y otros no habitaron el cargo. Ahí yo tengo una preocupación con las generaciones más jóvenes, pero no solamente con los más jóvenes, también con las promesas. Porque yo puedo tener diferencias generacionales, en las cuales tengo otros valores, que dicen las cosas las voy a hacer distintas, pero cuando te prometen que van a hacer cosas que son prácticamente imposibles, de que rápidamente empezar a bajar la expectativa, lo único que voy a hacer medio crítico, expulsarte 130.000 inmigrantes, es muy difícil, materialmente, ¿en qué los pongo? ¿En un barco? ¿Y a dónde los mando? Es para decir algo que hay que bajar la expectativa. Pero las nuevas generaciones de los que van a entrar al Parlamento, creo que son bien raleados. No es gente particularmente, todos jóvenes que no tienen experiencia. No, pero yo de hecho no hablo solo de los jóvenes, sino de los nuevos en el rol. Si ustedes ven que ese diálogo existe, en el fondo les estoy preguntando cuánta carne hay para poder hacer esto. Hoy día entiendo que yo soy para este efecto soy arjoniano, ¿no?
A ver. Arjoniano. Por favor, lo escucho más la ahora. amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Si eso es clave en un gobierno, digamos. Entiendo que lo dijo. No, pero pues yo no soy de la experiencia, hay otros que se Yo pensé que tú eres la síntesis fui, de experiencia y juventud. No, fui joven también. Yeah. No, yo encuentro, pero yo creo que hay un buen escenario. Entiendo que Kast algo dijo de eso hoy día, digamos. Encuentro que hoy día, ¿sabes lo que pasa? Que también aprendamos de los errores. Creo que el gobierno actual cometió un error en creer de porque eran jóvenes, sin experiencia, eran como insuficientes, tenían la energía. Y creo que se toparon con una realidad muy fuerte, tanto así que tuvieron que incorporar gente más cercana a tu sector, digamos, con más experiencia, o tu sector. Entonces, eso creo que hoy día hay mucha conciencia. Entonces, creo que hay una conciencia clara, yo he visto por el nuevo gobierno, de que si estamos jóvenes, sí, pero no puros jóvenes. Y necesitamos gente con experiencia, sí, pero no pura gente con experiencia. Entonces, creo que hay un buen momento como para hacer esa síntesis y aprenderse mutuamente, porque creo que al final, en la experiencia, o sea, haber aprendido los errores de este gobierno, habrá tenido mérito en otra materia, algo dijo Ricardo, pero una cosa compleja es creer que uno se la sabe toda. Y creo que para eso yo espero que en el nuevo Congreso nosotros estamos juntándonos por lo menos con algunos nuevos representantes. Nosotros tenemos varios diputados de la UDI jóvenes, digamos, tenemos un grupo importante con quienes nos estamos reuniendo, precisamente para explicarle un poco cómo uno ve el tema. Ellos tomarán la decisión que les toca, cada uno tiene su personalidad propia. No, pero hay que polinizar, aparentemente. Sí, pero fíjate que eso que tú dices me fue a lo práctico. Dos o tres futuros senadores, a partir de marzo, han contactado para tener reuniones con uno. Sí. O sea, parte de ellos. Eso también, sí. Ya, eso es una muy buena señal. Buena señal. No es que están hacer caso de lo que tú le digas, pero sí están interesados en saber qué piensa uno, cuál es la experiencia, desde los temas prácticos hasta los temas tal vez más de fondo, que lo cual habla bien también. De gente que no tiene esa experiencia senatorial, algunos han sido diputados por 4 años nomás, y otros son nuevos, y que quieren... ¿Cómo funcionan las comisiones? ¿Cuáles son lo que hay que mirar, lo que hay que ver, lo que hay que comparar? ¿No? Porque creo que ellos también han observado lo que ha ocurrido. No hay que ser ni tampoco brillante para darse cuenta que tal vez se cometieron errores. Entonces tal vez ellos captan de que aquí uno tampoco puede llegar, aquí te la traigo Peter, como decíamos, se me cayó el carnet. No, aquí me la sé todas. Hay que explicarle a todo lo que se ya importa, pero otro día se lo explicamos. No llegan así algunos. Y eso a mí me da también esperanza cuando dicen, oye, fulano quiere juntarse contigo. Ya, Flor, vamos, conversemos. Sí. Nos queda poquito de entrevista y quisiera proyectar cómo ven ustedes o dónde ven ustedes que sí se puede seguir en la ruta de empezar a devolver, de que la política le devuelva más rápido a la ciudadanía, de que transfiramos rápidamente resultados a las personas, para que la política recupere confianza. No solo le conviene al gobierno, le conviene a todo el sistema, ¿no? Y por lo tanto, ¿dónde ven ustedes que sí se puede avanzar de una manera en la que se le pueda devolver algo a los ciudadanos? Y lo pregunto a propósito, estábamos hablando de este ley de Sala Cuna, que también duerme hace muchísimo tiempo en el Congreso, en el contexto de baja de la natalidad, combinado con el consecuente envejecimiento de la población, combinado con un sistema súper recargado. Necesitamos a más personas trabajando, por lo tanto liberar o ayudar a que las mujeres lleguen ahí sería una súper buena medida, ¿no? Y una forma de generar mayor igualdad también de género, o sea, permitiéndole, perdón por poner mi propia a mí me parece que eso es súper relevante, pero ¿cuál sería para ustedes? Pero además hay otras razones, también darle la independencia económica, la facilidad de decidir también sobre su vida, eso es tema. Hay muchas que son madres solteras, que tienen que... Entonces, y la Sala Cuna Universal además no es una sala de cuidado, es también para darles las capacidades, generar estímulos necesarios a temprana edad, a muy temprana edad, a chilenas y chilenos que... Totalmente. Entonces, pero ¿cuál sería el de ustedes? Bueno, para mí ahora, de aquí a que se haga el gobierno, junto con la reforma política, para mí Sala Cuna Universal, se me va a por 2 proyectos. A mí, para ser fiel a lo que los 7 millones de chilenos votaron ayer, yo creo que para nosotros, perdón que sea tan franco. Pero de aquí a marzo. No, pero es que estoy esperando no que a marzo. O en el primer periodo. La seguridad es clave. O sea, si tú logras
dar señales importantes. ¿Cómo cuál? A eso me refiero. ¿Cómo qué tipo de cosas podrían destrabarse que dieran la sensación de que estamos avanzando? Yo creo que, obviamente, digamos, creo que el tema de la migración irregular es absolutamente decisiva, enfrentarla de una manera distinta. En una vez algunos dicen que eso puede no depender de Chile, sino que lo que esté pasando en Venezuela, digamos, que es una cosa que nadie domina ni maneja. Pero creo que ahí... Pero tampoco así se va a resolver solo. No, pero ayudaría, digamos. Pero, por ejemplo, la sensación que no hay impunidad respecto de muchas de las acciones que se cometen en materia de crimen organizado, respecto de lo que ocurre en la frontera, respecto de la eficiencia de las policías, de las condiciones tecnológicas. Creo que no podemos perdernos. Hay una prioridad. Y segundo, que la gente vea... Perdone, volver a hacer más inteligente a la policía, volver más inteligente a la inteligencia. El elemento inteligencia, claro, que yo creo que nos falta mucho, digamos. Bueno, la misma policía lo ha dicho, digamos. Mira, que yo quiero transmitir esto. Me ha tocado ir a Ricardo también. Estamos enfrentándonos con el crimen organizado, que son países a veces, digamos. No son 2 o 3 gallos que se le ocurrió hacer no, son institucionalidades muy potentes. Entonces tenemos que usar... Tenemos que estar transnacionales, tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas ideas. Eso, creo que seguridad y economía. Yo creo que la economía es central. ¿Y qué elemento de la economía? Por ejemplo, yo creo que es muy importante volver a, bueno, podemos discutir eso tendríamos largo, pero por ejemplo, facilitar la inversión en Chile, bajar los impuestos en términos de que haya más inversión. Ojalá una invariabilidad tributaria, que es una cosa que podemos discutirla más, porque eso al final, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya energía, que haya ganas de invertir, que haya un país que tiene estabilidad, vea esa fuerza que tuvo Chile en otros momentos y en otros gobiernos. O sea, no nos perdamos, ahí está ahora, hay muchas cosas que hacer. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, el tema de las listas de espera, digamos, que yo lo veo en el Maule. Gran parte de las personas que uno lo llaman es precisamente, oye, mi abuelita lleva 60 días y ya le quedan 10 días, así como vamos. Claro. Entonces, hay toda una cosa de gestión absolutamente decisiva. Y hacerse cargo finalmente de la nueva estigma o diferencia social, lo que es la maternidad, lo que es la vejez. Creo que hay harta cosa que hacer y que puede, eso es lo interesante, que pueden ser cosas muy de Estado, en el sentido del Chile grande más que Estado. O sea, pensar en mayúsculas. A mí lo que me desespera a veces es pensar exactamente en la letra más chica de todas. Y de repente uno pierde un tiempo enorme, ¿no? En una cosa de este tipo, teniendo una opción gigantesca, porque aquí termino, porque lo decía... Porque Chile, mira, yo soy hijo de una época, ustedes son más jóvenes, en donde me acuerdo que mi profesor de geografía me dice, Chile tiene mala suerte. Nunca se me va a olvidar, no tenemos petróleo, no tenemos gas, estamos lejos de todo, estamos como condenados. O sea, el mundo, no tenemos nada de lo que el mundo necesita. Pero nos cambió la suerte. Y ahora resulta que tenemos, ¿qué necesita el mundo? Cobre, litio, energía renovable, mar... Tenemos todo. Entonces tú decís, pasamos en 50 de no tener nada, como Carlos Dippel, a tenerlo todo. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer funcionar los engranajes y que eso se traduzca en la calidad de vida de la gente? Para hacer eso que tú dices, y no quiero entrar en el área chica, va a haber un nuevo gobierno a partir de marzo. Yo entendí que estábamos hablando del periodo corto, por eso no va a leer. Pero para sacar eso de crecimiento económico, para sacar el tema de seguridad, la primera responsabilidad la tienen siempre los gobiernos. Sí. ¿En qué sentido? De que para el delivery, para llegar al entendimiento, ese esfuerzo esencial, es los gobiernos. No, que el gobierno tiene que decir, el gobierno puede partir pidiendo 180, cambios brutales, pero al final tiene que ajustarse para sacar. Un gobierno que no tiene una agenda de delivery, que no tiene resultados, es un gobierno que no es valorado. Hay que poner la mesa. Oye, una palabra de sugerencia, de expectativas sobre el futuro que viene. Nada de mi discurso. No, porque ustedes, si les digo una respuesta, imagínense lo que puede llegar a pasar aquí. Una palabra para el futuro. Optimismo. Dijo una palabra, optimismo. No me atrevo a decir más, porque me dijo una, ¿no? No, yo, entendimiento. Entendimiento y optimismo. Ojalá sea la tónica que venga en los próximos años que vienen. Esperamos que ustedes, aparte, ayuden mucho a que eso ocurra desde el lugar donde estén a partir de marzo. Muchas gracias por todo, por haber sido tan generosos de venir hoy día a este programa de Pares Impares. Que nos vaya bien. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Pares Impares.
fue presentado por CNN Chile y 3xI.